Ecuador, el centro del mundo, un país en donde Dios está obrando señales, prodigios y milagros. Neshama Ministerios Cristianos te da la bienvenida. Prepárate a recibir una palabra del cielo que llevará el soplo de vida de Dios a tu corazón y lo transformará por completo. Bueno, un saludo muy grande, bendiciones, Dios les bendiga, amada iglesia, bienvenidos al servicio en línea de los días sábados, aquí en Neshama Tulcán. Qué gusto es poder compartir con ustedes, qué alegría una vez más, donde dos o más se reúnen en su nombre, ahí está el Señor en medio nuestro. Acabamos de tener un tiempo maravilloso en la presencia del Señor, no sé ustedes, pero el Señor habló muchísimo mientras estábamos adorando, mientras estábamos en el tiempo de búsqueda. Así que prepare su corazón, tenga su Biblia lista. Vamos en este momento a orar, vamos a recibir de la palabra del Señor. Él tiene algo muy especial para nosotros en este tiempo. Aquellas personas que se están uniendo a nuestra transmisión, también bienvenidos. Aquellos que no son parte de Neshama Ministerios, también les damos la bienvenida. Es un gusto que usted pueda acompañarnos a compartir la palabra del Señor en este tiempo. Si usted se conecta también por primera vez o alguien le invitó, pues también es bienvenido. Prepare su corazón, el Señor le va a hablar, el Señor le va a sanar su corazón, va a sanar su alma. Si tiene una dolencia física también, el Señor va a sanarle, créalo, porque el poder del Señor no está limitado a un lugar, y Él puede fluir aún a través de las redes sociales. El Señor no se limita al tiempo, así que prepare su corazón. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Yo sé que el Espíritu Santo está soplando, está en cada uno de nuestros hogares aquí mediante la reunión en línea, pero vamos a ponernos en un solo espíritu, vamos a unirnos con el Espíritu Santo. Cierre sus ojos, vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por este tiempo. Señor, gracias porque tú eres fiel. Señor, tuya es la batalla, Señor. Tú nos dices, como dice en la palabra, que estemos quietos en tu presencia y que conozcamos que tú eres Dios, que estemos quietos en tu presencia, que tuya es la batalla, Señor. Tuya es la batalla, Señor, en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Tú estás peleando por nosotros, por nuestra economía, Señor, por nuestra salud, por nuestra familia, Señor, porque tú sabes, Señor, que nosotros confiamos en ti y sabemos, Señor, que tú amas lo que nosotros amamos, sabemos que a ti te importa lo que a nosotros nos importa y estamos seguros en ti. Señor, aumenta la fe. Oro por cada persona que nos está escuchando el día de hoy. Señor, háblales, que puedan sentir tu gran amor. Abrázanos, Señor, y prepara nuestro corazón. Ahí donde usted está, dígale, Señor, háblame. Dígale, Señor, háblame. Te lo pido con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que le damos la bienvenida una vez más. Este es el año 2020, el año de la fe evidente. No se olvide, vamos a ver muchas cosas puestas por obra aquí en medio de este tiempo, en estos meses que restan. Vamos a ver la voluntad de Dios cumplida en nuestras vidas. Yo no sé qué es lo que el Señor le ha estado hablando a usted o lo que el Señor le ha prometido, pero este año 2020 el Señor nos habló como iglesia, nos dio una palabra al inicio de año, que este iba a ser el año de la fe evidente. Así que expecte con todo su corazón, expecte la bendición que el Señor tiene para usted. Así que no se olvide de eso. Este es el año de la fe evidente. En estos días, en esta semana, en estos meses que vienen, el Señor va a seguir cumpliendo sus promesas, lo que a usted le habló, lo que me habló a mí, y así va a ser en el nombre de Jesús. ¿Está listo? Prepare su Biblia. Vamos a ir a Jonás, al libro de Jonás, capítulo 1. Vamos a ir al libro de Jonás, capítulo 1, uno de los profetas menores. Vamos a usar el libro de Jonás. Y el mensaje que el Señor tiene para nosotros, este momento, para este día, se llama, o le he titulado, Huyendo de la voluntad de Dios. Más bien como una pregunta, ¿huyendo de la voluntad de Dios? ¿Ok? Y vamos a ir al libro de Jonás,
capítulo 1. Vamos a leer todo el capítulo 1. Así que vamos a leer muchísima palabra, vamos a leer la Biblia. ¿A cuántos les gusta? ¿A cuántos de ustedes les gusta leer la palabra? A mí me encanta leer la palabra, así que hoy es un tiempo especial, vamos a leer muchísima palabra. Jonás capítulo 1. Huyendo de la voluntad de Dios se llama el mensaje. Leamos desde el versículo 1. Dice la Biblia. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Versículo 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Versículo 7. Y dijeron cada uno a su compañero: venid, echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Versículo 8. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Versículo 10. Y aquellos hombres temieron sobremanera, y le dijeron, ponga atención: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Versículo 11. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Tremendo, ¿verdad? Versículo 13. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Versículo 14. Entonces clamaron a Jehová. Espectacular, ¿no? Que los incrédulos hicieron esto. Ellos eran incrédulos, y los incrédulos de ese barco dijeron, entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Dígale a la persona que está a su lado: Dios siempre hace como Él quiere. Debemos entenderlo, dígale. Versículo 16. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Y versículo 17 dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Amén y amén. ¿Cuántos de ustedes dicen, wow, esta palabra? Tal vez para nosotros una historia muy conocida, aquellos que tal vez llevamos en los caminos de Dios, aún tal vez aquellos que no hemos estado mucho tiempo, en algún momento hemos escuchado la historia de este hombre, de Jonás, y que se lo traga un pez, una ballena, dicen unos, ¿no? Aunque aquí en la palabra de Dios no nos dice qué tipo de pez. Algunos dicen una ballena, por el tamaño, porque para que se pueda tragar a un hombre debe ser algo grande como una ballena. Aquí nos dice que era un tipo de pez. Pero bueno, qué maravillosa esta palabra, ¿verdad? Es palabra de Dios, y como la palabra de Dios está viva, dice su misma palabra, valga la redundancia, es viva y eficaz, podemos hablar de muchas cosas al leer estos versículos, pero esta vez Dios quiere hablarnos acerca de su voluntad. Él va a hablarnos acerca de lo que es su voluntad, en otras palabras, la voluntad de Dios. No sé si usted
pero yo me he preguntado muchas veces sobre esto. ¿Cuál es tu voluntad, Señor, para mi vida? ¿Qué es lo que tú tienes preparado para mí? ¿Por qué yo estoy en este mundo? ¿Por qué yo estoy en este trabajo? ¿Por qué estoy ahorita en la cuarentena? ¿Por qué? ¿Cuál es tu voluntad en medio de todas las cosas? Y el Señor nos va a hablar acerca de aquello. Ponga mucha atención entonces. Vamos a hablar de la voluntad de Dios y cómo cumplirla. Para ello, miremos cómo Dios trató al profeta Jonás. Recuerde que Jonás era un profeta, un hombre de Dios, es decir, era un cristiano, si lo hablamos ahorita en nuestros tiempos, era una persona cristiana, tal vez iba a una iglesia, es más, él era un pastor de una iglesia, era el profeta, era una autoridad. Veamos qué es lo que Dios nos puede hablar a través de esta enseñanza, cómo Dios trató al profeta Jonás para enseñarle cómo llevar a cabo su voluntad. ¿Cuántos de ustedes quieren saber? Empiécenos a escribir, empieza a escribir a través de las redes sociales. ¿Sabes tú la voluntad de Dios para tu vida, para la de tu familia? ¿Ok? Vamos a hablar de esto. Entonces, ¿cómo saber la voluntad de Dios? Es más, el título del mensaje es Huyendo de la voluntad de Dios. Tal vez nosotros, mientras Dios nos hable hoy, nos vamos a dar cuenta que tal vez estamos haciendo todo lo contrario a lo que el Señor tenía planificado para nosotros. Algunos así, tal cual, 100%. Otros estamos a medias o tenemos que ajustar ciertas cosas para alinearnos a la voluntad de Dios, a su voluntad. ¿Amén? Entonces, ¿qué podemos aprender de esta palabra? Primero, si usted va a los versículos, usted puede subrayar, usted puede después leer. Todo el libro de Jonás es un libro muy corto. Por el tiempo no lo vamos a hacer aquí, pero le recomiendo lea todo el libro de Jonás. ¿Qué podemos aprender sobre la voluntad de Dios? Primero, son principios. No va a ser la misma manera o la misma forma en la que Dios trata con nosotros, va a ser igual que la del profeta Jonás, pero hay principios que sí son iguales para todos, porque así funciona el reino de Dios, a través de principios espirituales. Entonces, lo primero, para conocer o saber acerca de la voluntad de Dios, vemos una primera cosa. Si usted lee, va a los primeros versículos otra vez de Jonás capítulo 1, dice la palabra, vino palabra de Dios a Jonás, vino palabra de Jehová a Jonás. Es decir, punto número 1, Dios siempre nos hablará de su voluntad, siempre va a venir palabra para usted. Aun si usted nos escucha por primera vez y es no creyente, o puede ser que una persona incluso no crea en Dios y nos esté escuchando, sin darte cuenta, Dios te habla. Dios siempre está hablando a través de su palabra, a través de su Santo Espíritu, a través de la creación, a través de personas y tal vez no necesariamente cristianas, a través de personas cristianas. El Señor puede usar sueños, visiones, circunstancias. El Señor habla en infinita manera. De infinita manera. Y tal vez algunos, aunque no son creyentes, Dios les ha estado hablando. Entonces el primer punto es siempre viene palabra de Dios. Viene palabra de Jehová. Y nos va a hablar de su voluntad. Te repito, puede ser que a ti te dio un sueño, puede ser que a ti te profetizaron, puede ser que tú leíste en esta semana algo de la palabra y el Señor trajo esa palabra a tu vida y quiere revelar su voluntad y el propósito que Él tiene para ti. Él quiere indicarte la dirección que Él tiene para ti y para tu familia. Amén. Entonces, primero viene palabra de Dios. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás. Es posible que Dios te haya llevado a una escritura, te repito, o te haya hablado a través de alguien, un hombre, una mujer de Dios. Entonces, lo primero es, Dios siempre te va a hablar de lo que Él quiere para tu vida. Eso es innegable. No puede decir nadie que hasta ahora el Señor no le haya hablado. Créeme que en este momento el Espíritu Santo está ahí. Aún, repito, si tú no has sido creyente o no has tenido claro de la voluntad de Dios para tu vida, Él, sin darte cuenta, ahorita te va a hacer recordar una palabra, un sueño, una reunión, tal vez puede ser de hace años, pero el Señor ya trajo la palabra. Empezó a mostrarte el propósito que tiene para ti. Entonces, primer punto, ¿cómo trató Dios con Jonás acerca de su voluntad? Primero le dio una palabra, vino palabra de Dios. Y eso es para ti y para mí. El Señor siempre te va a hablar, porque Él no quiere que tu pie se desvíe ni a derecha ni a izquierda. Él quiere que siempre vayas por el camino derechito. No te desvíes, hagas un camino en línea recta, ni a la izquierda ni a derecha. ¿Amén? Entonces, lo primero, siempre viene una palabra de Dios. No hagas nada sin que antes Él te hable. Entonces, siempre tienes que esperar a que venga la palabra de Dios para tu vida. Amén. Segundo, lo que podemos ver aquí en la Escritura acerca del profeta Jonás, Dios le da una orden, le dice, ve a Nínive.
Entonces viene una palabra de Dios. Entonces luego de relacionarse con nosotros por amor, Él nos pedirá algo. Si ustedes ven en los primeros versículos otra vez le dice, ve a Nínive, Dios le pide algo. Le da una orden, en otras palabras. Él nos pedirá algo, nos dará una orden. En este caso fue al profeta Jonás, ve a Nínive. Le dio incluso el lugar exacto. Le dijo, ve a Nínive. Ahora es curioso, ponga atención, ya que Nínive era una ciudad perversa, era una ciudad pagana. Si usted googlea o busca o consulta cómo era la ciudad de Nínive en ese tiempo de Jonás, era una ciudad pagana, gentil, es decir, llena de gente incrédula, llena de gente atea, llena de gente perversa que no conocía a Dios. Algunos estudiosos dicen que Nínive era un lugar intimidante para ir. No sé, yo lo relaciono, digo, si esto dicen los estudiosos al leer de cómo era esta ciudad, al describir la ciudad de Nínive, haga de cuenta usted que vaya a la zona roja de su ciudad. No sé, en la ciudad de Quito se me ocurre, no sé, ir a La Bota, no sé, ir a un lugar peligroso en las ciudades grandes, en Nueva York, al Bronx. ¿Quién de ustedes quisiera meterse en el lugar más peligroso de su ciudad? Sabemos que ahí vive gente mala, delincuencia, hay asesinatos. Algo así describen los estudiosos a esta ciudad. Era una ciudad muy grande, o eso sí, pero una ciudad intimidante para ir por el tipo de gente que vivía y no conocía de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y por qué Dios le dice al profeta, ve justo allá? Entonces, primero viene una palabra de Dios acerca de su voluntad, luego viene una orden, Él nos pide algo, y eso significa, el Nínive significa que muchas veces para cumplir su voluntad en nosotros, o si usted quiere cumplir la voluntad de Dios, o el propósito de vida de Dios, Dios mismo le va a pedir tomar decisiones o hacer cosas que no siempre nos gustarán hacer, pero que es necesario hacerlas. Esto es parte del rasgo de fe, madurez y carácter de un hijo de Dios. Le repito, ¿qué significa? Le dice, ve a Nínive. Es decir, que para cumplir la voluntad de Dios muchas veces vamos a tener que hacer cosas que no nos gustan, pero que tenemos que hacerlas. Dando un ejemplo, los que son padres, ¿a qué niño le gusta comer verduras? Y a usted le pasa un tazón de brócoli. Son pocos los niños que ellos dicen, gracias, wow, mamá, y se lo come con gusto, ¿no? Ellos tienen un rechazo, tal vez por el sabor, por el aspecto, no lo sé, pero es necesario que él coma las verduras. Es necesario, aunque no le gusta, pero tiene que hacerlo. Entonces, la voluntad de Dios, al hablar de Nínive, el Señor me decía, Nínive, lo que nadie quería hacer. Y muchas veces para que tú cumplas mi voluntad, me decía el Señor, es necesario que tú hagas las cosas que nadie más quiere hacer. Es parte de mi voluntad. A veces nosotros pensamos que es el enemigo. Y usted vuelve a orar, a pedir reconfirmación. Y dice, voy a pedir reconfirmación porque el Señor me está pidiendo que haga esto. Y no me agrada, no le veo tan fácil esa tarea. Y no lo sé. Y pensamos que es el enemigo. Pero es Dios que nos está encomendando esa tarea. No sé si me hago entender. Él nos va a pedir a veces cosas o tomar decisiones que no siempre nos gustarán hacer. Yo te pido en este momento, medita. ¿Qué cosas sin darte cuenta tal vez Dios te ha pedido y que a ti no te gustaron a la primera? Que tú dices, híjole, no creo, voy a orar otra vez, no creo que esto venga de Dios. No sé, a mí me ha pasado. Es decir, en otras palabras, Jonás intentó huir del llamado de Dios porque le pidió algo difícil. En otras palabras, ve a Nínive significa que muchas veces Dios nos va a pedir cosas bien difíciles, pero forman parte del propósito de Dios para nuestras vidas, pero forman parte de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Quiero darte un ejemplo. Mientras yo estaba orando y adorando antes de iniciar la prédica, me gustaría que ustedes como tarea investiguen al profeta Oseas, que es un libro, es uno de los profetas de la Biblia, es un libro de la Biblia, su vida. A este hombre le dio una tarea muy difícil. Él tenía que casarse con una chica, le tenía que hacer esposa a una chica, y esta chica no tenía una buena reputación. Y es más, si usted lee ahí, esta mujer le engañaba al profeta y él iba delante de Dios y le decía, Señor, y le dejo, ¿verdad? Y me voy a hacer tu voluntad. Le dijo, no, regrésale, perdónale y vuélvela a tomar. Y la volvía a tomar y nuevamente le volvió a fallar. Y luego el profeta iba delante de Dios y le decía, pero mira. Y el Señor dijo, vuelve otra vez. Y yo decía, pero ¿por qué le hace esto el Señor?
Pero recordemos, justo aquí, leyendo sobre su voluntad, muchas veces Él nos pide cosas que no entendemos, Él nos pide cosas que no nos agradan, pero forman parte de la voluntad de Dios, es parte para que nosotros cumplamos la voluntad de Dios. Eso tiene que formar parte de nuestro camino para cumplir el propósito. Así que si el Señor te está pidiendo ir a tu Nínive, perdón, no huyas. Puede ser que sea difícil, pero no huyas, porque es Dios quien te lo está pidiendo. Y aunque parezca difícil, si Él está contigo, será posible lograrlo. Amén. Entonces, Jonás intentó huir del llamado de Dios. Le dio una orden difícil, le dio una orden complicada. Y Jonás hizo todo lo contrario. ¿Por qué? ¿Por qué no quería Jonás ir a Nínive y hacer lo que Jehová le dijo que hiciera? Sabemos que era una ciudad muy intimidante, era un pedido difícil. Pero ¿por qué más Jonás intentó ir al llamado de Dios? Alguien que nos pueda escribir, ¿qué ven ustedes? No importa si se equivocan. Es más, tal vez pueden agregarnos algo más para enriquecer este mensaje. ¿Por qué creen ustedes que Jonás intentó huir de esta petición, intentó huir del llamado de Dios, intentó huir de la voluntad de Dios? ¿Qué creen ustedes? Vamos a tomarnos unos segundos, escríbanos ahorita. ¿Por qué cree usted que Jonás intentó huir del llamado de Dios? Porque era un llamado. Vino palabra de Dios, luego le da esta orden, o le habla, le da este mandamiento, le dice, anda a Nínive. Y él hizo todo lo contrario. O sea, si yo ya les dije lo primero, porque esta ciudad era muy intimidante, era peligrosa, gente mala. ¿Por qué más? Pero vamos a algo más profundo. Y yo les puedo decir que una de las cosas por las cuales Dios tal vez, digamos, por las cuales Jonás tal vez huyó, y tal vez a mí me ha pasado y a ti te ha pasado, cuando el Señor te pide algo difícil, lo primero que tal vez yo puedo ver es que Jonás intentó huir, o no intentó, huyó de la presencia de Dios. Es primero porque le dio una tarea difícil de hacer. Era una tarea bastante difícil de hacer. A veces nosotros huimos de la voluntad de Dios o desmayamos de la voluntad de Dios porque vemos que la tarea es difícil de hacer muchas veces. Amén. Tan perverso era el pueblo de Nínive. Y Jonás tenía toda la razón, era verdad. Nínive era peligrosa. Tenía toda la razón para esperar que en el mejor de los casos, incluso él tal vez tuvo miedo, incluso porque era tan difícil la tarea que él dijo, a ver, yo voy allá, toda es gente mala, si yo voy y digo arrepiéntanse, me van a apedrear, se van a burlar de mí, voy a ser tratado como un tonto, nadie me va a escuchar, va a ser un esfuerzo perdido. Es muy difícil. Él podía ser atacado, asesinado incluso. No sé si usted entiende, él podía ser atacado, asesinado por causa de esa tarea tan difícil, era muy difícil. No sé si usted se ha sentido como Jonás, a veces Dios nos pide cosas y se han burlado de nosotros, o hemos sido atacados, o a veces no hemos hecho cosas que el Señor nos ha pedido por miedo a esto, a que nos ataquen o a que se burlen de nosotros. Pero repito, a veces las cosas que Dios nos pide puede traernos líos. Eso sí, que no le quepa la menor duda. A veces hay cosas que Dios nos pide que puede traernos problemas. Puede traernos líos, problemas con otras personas. Puede traernos a veces problemas en el trabajo. Puede traer problemas en nuestro lugar de estudios. Pero no debemos dejar que nada interrumpa la voluntad de Dios para nuestras vidas. Le pongo así tal cual. ¿Qué prefiere usted? ¿Quedar bien con el jefe de su trabajo? ¿Qué prefiere usted? ¿Ganar más dinero? Y versus estar alejado de Dios? ¿Prefiere usted estar en gracia con su jefe en el trabajo? ¿O prefiere estar en gracia con Dios? ¿Prefiere usted agradar a sus amigos en el lugar de estudios? ¿O prefiere usted agradar a Dios? Es un dilema, pero es una decisión. Muchas veces tenemos que elegir. Entonces, Jonás huyó porque primero era una tarea difícil. A nosotros nos ha pasado, pero yo oro para que nosotros no actuemos así. Y es fácil discutir las razones por las cuales Jonás no hizo lo que Dios le estaba pidiendo. Puede sonar razonable, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es nuestra razón, tal vez, por la cual a veces nosotros no hemos hecho lo que Dios nos pide? No, pastores, que en este momento estamos en cuarentena. No, pastores, que en este momento ya peor, hay que guardar más el dinero. ¿Cómo vamos a ofrendar? ¿Cómo vamos a ayudar para dar de comer a otro hermano de la iglesia? ¿Cómo vamos a estar orando más? Hay muchas razones que, y al igual que Jonás, nosotros podemos poner esos argumentos. Amén.
Es más, yo quiero ir más allá. Mateo 28, capítulo 28, no vamos a ir ahí por el tiempo, anote. Mateo 28 del 19 al 20 habla de la gran comisión y de predicar el evangelio a todo el mundo. Y eso es para cada cristiano. Déjenme decirles, si muchos de ustedes no sabían cuál es la voluntad de Dios para su vida, parte de esa voluntad es que usted predique el evangelio. Predique a otros de Jesús. Eso agregado a otras cosas más específicas, pero hay un mandamiento que es general para todos. La voluntad de Dios para todos sin excepción es que digamos al mundo que hay esperanza para sus corazones, predicarles la palabra. Si para Jonás eso también fue un mandamiento y estaba implícito ahí cuando le dijo, ve a Nínive, aún más con el ejemplo de Jonás. No tenemos razones para desobedecer eso. No sé si usted ha estado obedeciendo esa orden de predicarle ahorita a su gente, a su familia, a la gente que está a su alrededor, a su vecino, a su vecina. No sé si lo ha estado haciendo, aunque se vuelvan a burlar, aunque parezca difícil la tarea, aunque parezca que le van a atacar, hágalo. No hay pretextos. Y a Jonás el Señor le dijo, eso no es un pretexto, mucho más a nosotros. Tenemos esa responsabilidad. No podemos desobedecer. No solo la gran comisión que es para todo hijo de Dios, sino que Él tiene también un mandamiento y una orden específica para que ustedes, para que tú puedas alcanzar bendiciones y cosas tan grandes y que son parte de la voluntad de Dios para tu vida. Y muchas veces para lograr eso, el Señor nos va a pedir cosas imposibles y justamente también para que sepamos que no es por nuestras fuerzas, sino es porque Él estuvo con nosotros. ¿Amén? Entonces, primero es porque el Señor nos pide cosas difíciles y nosotros abandonamos sueños, abandonamos el camino de Dios, abandonamos su voluntad. Y otra razón que yo puedo ver, no sé si ustedes la pueden ver, es por miedo o temor. Es otra razón. Son dos razones peligrosas por la cual una persona no puede estar en la voluntad de Dios. Una, porque es muy difícil, porque lo ve demasiado difícil, es una tarea complicada, lo ve así, sin fe. Y lo otro, por miedo y temor. Dos razones peligrosas. Por miedo o temor. La Biblia dice que Jonás tomó un barco para huir a Tarsis. No sé si usted se pregunta, pero ¿por qué Jonás escogió Tarsis? Y para que usted entienda, en otras palabras, se pensaba que dicha ciudad, la de Tarsis, llevaba hacia los confines de la tierra. En esa época se pensaba que Tarsis era el final del mundo, en otras palabras, en los confines de la tierra. Y Jonás quería ir tan lejos como pudiera para escapar de la presencia de Dios. Porque tuvo miedo. Miedo a fracasar, miedo a lo que pensaría su familia tal vez, a lo que pensarían los demás. Tenía miedo porque tenía dudas también y tenía inseguridad. No sé si usted se ha sentido alguna vez así. A veces por miedo nosotros no lo hacemos. Nínive estaba al este de Israel. Y Tarsis estaba tan lejos hacia el oeste, era decir, los dos polos opuestos. Jonás tomó el barco para ir a la ciudad totalmente opuesta hacia donde se le envió. Y a veces nosotros por miedo, por temor, porque lo vemos difícil, hacemos lo mismo. Jonás intentaba alejarse lo más que pudiera de Nínive, es decir, del llamado de Dios, de ir allí. Y a veces nosotros actuamos así en nuestra vida. Pero es hora de despertar, de tomar valor en Dios, no en sus fuerzas, en Dios, e ir y hacer lo que Dios nos esté pidiendo. ¿Qué le está pidiendo a usted el Señor? Pregúntese eso. ¿Qué le está pidiendo el Señor a usted ahora? Porque recuerde, el miedo a veces nos lleva a hacer cosas por emociones. Escuche esto, yo quiero que usted lo anote. ¿Sabe qué es lo que hace el miedo? El miedo no solo le paraliza. Eso sabemos muchos de nosotros. El miedo es como un veneno que paraliza. Cuando usted tiene miedo no se puede mover. Muchos dicen, es que no quiero pero no puedo, es porque tiene miedo. Y el Señor le va a hacer libre del miedo hoy. Al terminar este mensaje usted no va a tener miedo, sino valentía, amor, poder, dominio propio, para poder hacer la voluntad de Dios, no importa si parece imposible. Entonces, el miedo, una de las cosas que hace es paralizarle, dejarle quieto, no hace nada. Pero también mire esto, escuche. El Señor me decía esto, y yo le quiero compartir a usted. El miedo no solo le paraliza, sino que también nos lleva a hacer cosas por emociones. El miedo le puede llevar a hacer cosas por emociones, por impulso, si usted no me entiende bien. El miedo nos va a llevar a hacer cosas por emociones o por impulso. Muchos dicen el instinto. Y nosotros los cristianos, los hijos de Dios, no caminamos por instintos, por impulsos.
nosotros caminamos por el Espíritu Santo. Entonces, el miedo muchas veces nos lleva a hacer cosas por emociones, por impulsos, y es porque ese corazón está con miedo. Usted debe ministrar el amor de Dios que eche fuera el temor. Entonces, nos lleva a hacer cosas por impulsos, por miedo. No dudamos que Jonás lo sentía esto, ¿no? Para ir a Tarsis. Había un impulso, ¿no? Cuando él tomó la decisión de ir a Tarsis, él ni siquiera preguntó a Dios, si usted vea. Yo leo y no encuentro que si le dijo a Dios, no, él tomó de una, fue un impulso, una emoción, porque tenía miedo. Y lo primero que se le vino a la cabeza, eso hizo. Actuó por impulso, dijo, me voy al otro lado, a Tarsis. Un impulso dentro de él, que lo iba a conducir hacia allá. Pero era un impulso peligroso. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho cosas por impulsos peligrosos? Miren, déjeme decirle, a veces hay gente que hemos tenido que ministrar en nuestra iglesia, aconsejar, porque por un impulso peligroso terminó casándose con alguien que no era. Por un impulso peligroso terminó rompiendo con una relación de amistad que no era. Por un impulso peligroso, porque dijo, no, está difícil, porque no, tengo miedo. Terminó haciendo cosas que ahorita están trayendo un resultado negativo a su vida. Entonces, podemos tomar a Jonás como un ejemplo del peligro de hacer cosas bajo impulsos a causa del miedo, sin orar, sin consultar a Dios primero, o buscar un buen consejo. Es más, aunque ahorita estamos en cuarentena, no dude, escríbanos a nuestra página web www.neshamaecuador.com. Ahí usted va a encontrar el departamento de consejería. Puede escribirnos a través de nuestras redes sociales, aquí por el Facebook. Diga, yo quiero una consejería y nosotros vamos a ayudarle. Pero no actúe por miedo, con un impulso. No haga eso. Mire, un hombre de Dios dijo esto. Muchas veces me encuentro con personas que dicen, siento que debo hacer así y así. Un hombre de Dios dijo esto, tengo miedo de esos impulsos, un gran temor de ello. Las personas pueden hacer bien bajo su poder, pero pueden arruinar, escucha bien, pueden arruinar lo que hacen al hacerlo solamente por medio de impulsos y no por la acción en sí, si es correcta. Eso lo dijo el pastor Charles Spurgeon. Es que peligroso, decía, es hacer algo por impulsos. Le va a parecer que lo hace bien, que es noble, que lo hace bien, pero es un impulso que lo va a llevar al fracaso. Mire, un impulso puede ser muy valiente, pero equivocado. Un impulso puede aparentar ser abnegado, pero equivocado igual. Es que mira cómo lo hizo, es que él se sacrificó por su familia, parece abnegado, pero fue un impulso y es equivocado. Es más, no sé si usted lee, Jonás hizo esto. Parecía abnegado el impulso que tuvo, se fue a Tarsis, le costó incluso mucho dinero a Jonás, dice la Biblia que él pagó su pasaje. Imagínense, gastó dinero, sacrificó su comodidad, iba a irse a los confines de la tierra y se metió en este viaje marítimo muy largo. Entonces, un impulso lo llevó a hacer eso, pero estaba equivocado, porque era un impulso. Un impulso le puede reclamar que se va hacia la libertad, puede decir, mira, hago esto porque quiero ser libre, es un impulso que puede reclamar libertad, pero igual le puede llevar a un camino equivocado. O no era así con Jonás. Él al irse a Tarsis creía que iba a ser libre, iba a aprovechar un tour, ahí viajaba y decía, voy a estar en el crucero hacia Tarsis, voy a dormir, me voy a dar unas vacaciones, pero estaba equivocado. Iba a ser libre, entre comillas, ¿no? Sí, pero no era la voluntad de Dios. No era la voluntad de Dios. Entonces, escuche bien esto, iglesia. El que no se sienta culpable no es señal de que está actuando bien, porque muchos dicen, no, yo siento paz, es una paz falsa, simplemente usted lo que hace es, no, yo no me siento culpable en lo que hice. Usted hizo algo por impulsos, no se siente culpable y piensa que ya es la paz del Señor, pero el que usted no se sienta culpable no es señal de que está actuando bien. No podemos medir la obediencia por lo que sentimos, porque Dios no es un sentimiento. Hay personas que dicen, uy, hoy no le sentí a Dios. Dios sigue siendo Dios, le sienta o no, porque Él no es un sentimiento. Entonces no podemos medir la obediencia por lo que sentimos. Por eso es importante que nos analicemos a la luz de la palabra de Dios. Así que lea la palabra. Ahorita no tenemos ningún pretexto. Incluya en su horario la palabra de Dios y la oración. Amén. Ahora yo quiero hacer una pregunta, sobre todo con el equipo ministerial o con la gente de la congregación de Quito, de Tulcán. Quiero hacerles una pregunta, que es lo que Dios me preguntaba a mí y nos pregunta como iglesia. ¿Qué sucede cuando huimos de su voluntad? ¿Qué sucede cuando huimos de la voluntad de Dios? ¿Qué cree usted? ¿Cuáles serán esas consecuencias? Pueden haber algunas. Para usted,
¿Cuál es una de ellas? Compártanos en este momento, escríbanos. ¿Qué sucede cuando una persona huye de la voluntad de Dios? En base a lo que hemos leído de Jonás, ¿no? Él huyó y ¿qué le pasó? Bueno, decimos, ¿no? Él terminó tragado por un pez, ¿verdad? Un gran pez se lo tragó. Pero ¿eso qué implica para poder explicarnos mejor? ¿Qué pasa cuando una persona huye de la voluntad de Dios? Usando los jóvenes que nos están escuchando, hay un término acá en Ecuador, no sé si en varios países, pero decimos, se hacen los locos. Los jóvenes dicen, ¿qué pasa cuando usted se hace loco de la voluntad de Dios? Dios ya le está diciendo, ¡hey! Y el joven se hace loco. Y usted empieza a huir de la voluntad de Dios, empieza a silbar y se va. ¿Qué pasa? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pasa cuando una persona huye de la voluntad de Dios? Escríbanos. Entonces, hay algo que mientras usted nos escribe les puedo compartir. Lo primero que sucede cuando una persona huye de la voluntad de Dios, es decir, no es obediente a la voluntad de Dios, primero lo que va a suceder es que usted se aparta de su presencia. Te apartas de su presencia. Es lo primero, es lo más grave para mí. Ya con eso yo me daría por sentado. ¿Qué pasa cuando una persona huye de la voluntad de Dios? Es decir, en otras palabras, ¿qué va a suceder? Lo primero es que usted va a estar alejado de la presencia de Dios. Usted se va a apartar de su presencia. Cuando usted está viviendo fuera de la voluntad de Dios, en otras palabras, equivale a decir, usted está viviendo fuera de la presencia de Dios. Haga de cuenta como un paraguas. Está lloviendo. Y usted se sale del paraguas, de la sombra del paraguas. ¿Qué va a pasar? Se va a mojar. Y muchos esperamos que Dios lo vaya persiguiendo con el paraguas. No, el Señor dice, aquí se queda el paraguas, aquí está la protección, eres tú el que se tiene que poner bajo mi sombra. Pero cuando usted no está bajo la voluntad de Dios, usted está fuera, se aparta de la presencia. Y le va a tocar la lluvia, que significan las circunstancias, los ataques del enemigo y todo lo demás. Entonces, lo primero, terrible, cuando alguien huye de la voluntad de Dios, se aparta de su presencia. Pierdes, en otras palabras, tu relación y amistad con Dios. Te vas a sentir vacío, sin fuerzas, desanimado, sin rumbo, pese a que crees que estás yendo en la dirección correcta y de tu voluntad. Por eso no sé si tú has escuchado, hay personas que dicen, sí, mira, he tenido la oportunidad de conversar con personas, incluso ex compañeros de universidad o del colegio, que económicamente están bien. Me dicen, mira, yo tengo una casa en el valle, allá en el Valle de los Chillos, en el Valle de Cumbayá, tengo una casa grande. Tengo 2 carros, tengo un buen trabajo, es un puesto alto de gerencia, gano muy bien, pero me siento vacío, sin fuerzas, estoy medio raro, siento como desanimado, no le encuentro sentido. No sé si a usted le ha pasado. Yo he hablado con jóvenes que deberían estar joviales, ríen por fuera, pero están vacíos, sin fuerzas, y es porque están fuera de su voluntad, están apartados de su presencia, y cuando nos apartamos de su presencia vamos a sentirnos vacíos, sin fuerzas, sin rumbo. Así que vuélvase hacia el camino del Señor, no huya más, no huya más. Entonces, primero, ¿qué sucede? Se aparta de su presencia. Escríbanos, ¿qué más puede ser? Yo les comparto algo mío también, y vamos a ir sumando a lo que ustedes nos aportan. ¿Qué más sucede cuando alguien se aparta de la voluntad de Dios? Como segundo, nunca llegarás a donde debes realmente ir. Nunca llegarás a donde debes realmente ir. No puedes estar contento en tu corazón cuando estás huyendo de Dios, de tu llamado. Porque créeme que todos tenemos un llamado, una voluntad para nuestras vidas. Todos, sin excepción. Y que incluye, porque el llamado, muchos equivocadamente piensan que el llamado es ser pastor, es ser ingeniero y estar casado y tener una familia en Dios. No, eso no es la voluntad, eso es parte de algo más grande. Tu llamado no solo es que seas pastor, tú puedes ser pastor, pero también el Señor va a usar tu profesión, va a usar tu familia. El llamado implica muchos elementos. Entonces, cuando tú estás huyendo de la voluntad de Dios, nunca vas a llegar donde realmente debes ir. Tal vez tú serás exitoso, tal vez tú tendrás mucho éxito, pero jamás alcanzarás la voluntad de Dios, la bendición, en otras palabras. Entonces, nunca llegarás a donde realmente debes ir. Tercero, gastarás recursos en vano. ¿Cuántos de ustedes tal vez el Señor les está hablando y tenemos que redireccionar? Tercer punto, ¿qué sucede cuando alguien se aparta de la voluntad de Dios? Gastarás recursos en vano, se gastan recursos en vano. Y dentro de estos recursos hay tiempo, fuerzas, dinero, recursos, vas a gastar recursos. No solo desperdiciarás fuerzas
y recursos espirituales, sino que siempre terminarás pagando tu propio pasaje. No sé si ustedes ven esto chistoso, ¿no? Jonás hasta tuvo que gastar una buena cantidad de dinero para subirse a un barco que sabía que no lo iba a llevar a donde Dios quería. Y después tuvo que un pez tragárselo y regresarlo a donde tenía que ir. Gastó, perdió ese pasaje, ¿o no? Perdió ese dinero, no sirvió para nada. Entonces, cuando usted huye de la voluntad de Dios, está gastando recursos, y por eso a veces me dicen, pastor, yo oro en mi negocio, pero no sé qué pasa, es como que el dinero se va en saco roto, o sea, se va como agua, no sé. Y es porque usted está gastando recursos en vano, porque tal vez está invirtiendo en algo que no es la voluntad de Dios. Por más que el negocio esté muy bonito, el local, pero si no es la voluntad de Dios, usted va a terminar gastando recursos en vano. Amén. Su propio pasaje al lugar equivocado va a terminar pagando. Cuando vas en los caminos del Señor, no solamente llegas a donde debes ir en cambio, sino que Él te va a pagar el pasaje. Esa es la diferencia. Cuando tú haces tu voluntad, tú mismo tienes que pagar. Cuando tú haces la voluntad de Dios, en cambio, Él te dice, tranquilo, tú anda allá y yo te voy a proveer. No sé si usted ve la diferencia. Cuando usted está fuera de la voluntad de Dios, usted se mata y usted mismo tiene que esforzarse, sus propias obras, gasta su dinero. Nosotros lo hemos visto en la iglesia, para los que estamos en Quito. A nosotros no hemos esperado de poner de los recursos necesariamente. El Señor nos ha dado los recursos. El Señor siempre hace algo, porque es su voluntad. Y así Él lo va a hacer en su casa, en su familia, ahorita en su trabajo. Él lo hace así, simplemente para que haya una garantía de bendición. No huya de la voluntad de Dios. Esté siempre bajo su voluntad. Amén. Y ahí Él mismo pagará su pasaje. Usted no va a tener que gastar nada, en el buen sentido me refiero. No va a ser un gasto, sería una inversión, sería la bendición de Dios ahí. Cuarta cosa que yo puedo ver. ¿Qué pasa cuando usted huye de la voluntad de Dios, o una persona huye de la voluntad de Dios? Es que usted va a vivir en medio de tormentas. Cuarto punto. La persona que huye de la voluntad de Dios terminará viviendo en medio de tormentas. ¿Qué dice la Biblia? Lo que acabamos de leer al inicio. Muchas veces las circunstancias, los problemas en nuestras vidas son levantados por Dios mismo. ¿Sabía usted eso? Y por nuestra necedad a veces. A mí me ha pasado. Y nos encontramos incluso peleando con Dios. No le recomiendo eso. Yo he estado en algunas áreas, en algún punto de mi vida haciendo eso. Pablo lo dice en una de las cartas, que es como dar patadas a un aguijón, a algo filoso. Dice, duro me fue dar patadas contra el aguijón. En otras palabras, no puedo estar peleando con Dios. Es algo necio pelear con Dios. Y Jonás se atrevió a hacerlo aquí, ¿verdad? Y cuando nosotros, tal vez sin darnos cuenta, nos hemos atrevido a pelear con Dios por nuestra necedad, pues Dios, por su amor tan grande, para salvarnos, para prevenir que huyamos de Él y de su voluntad, a veces envía una tormenta. Envía una tormenta. La Biblia dice en lo que leímos en Job capítulo 1, en Jonás, capítulo 1, en los versículos, dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Eso dice el versículo 4, si usted vuelve a Jonás capítulo 1. Recuerde que recuerde más bien dicho que Dios agitó la tormenta aquí. Él la levantó, dice. Levantó la tormenta. A menudo pensamos que Jesús calma las aguas. Usted va a decir, pero yo he leído, pastor, en los evangelios, yo por ahí recuerdo que más bien Jesús caminó sobre el mar y en otra parte y calmó la tormenta. ¿No se supone que Dios hace lo contrario? Y Él puede hacer eso, claro. Calma las tormentas, pero también puede agitarlas para ayudarnos a redireccionar en nuestras decisiones, para redireccionar nuestros pasos. Entonces, el Señor es el calmador de tormentas, pero a veces también las agita, para que usted no se siga yendo hacia donde no debe ir. Amén. Amén. Y como quinto punto, ¿qué pasa con una persona? Y esto es lo más peligroso con el primer punto y este último. ¿Qué pasa cuando una persona, este penúltimo punto más bien, qué pasa cuando una persona huye de la voluntad de Dios? Entra en un sueño o adormecimiento espiritual. Entra en un sueño o en un adormecimiento espiritual. Leímos, dice la Biblia, Jonás se había echado a dormir.
El barco se estaba partiendo y Jonás sí se dormía. Estaba durmiendo tranquilo. ¿Cómo pudo Jonás dormir en medio de una tormenta? ¿Cómo? Y a veces nosotros, el mundo se está cayendo a pedazos, nuestra familia se está partiendo por una tormenta y nosotros estamos sin hacer nada. Estamos ahí dormidos, estamos cómodos, en nuestra comodidad estamos ahí, no hacemos nada. Qué escena tan curiosa, ¿verdad? Qué escena tan curiosa, ¿no? Trágica. Todos los marineros, incluso dice la Biblia, eran hombres que no creían en Dios, eran idólatras, eran religiosos para mal. Y había un hombre a bordo de ese barco que era Jonás, que él sí sabía y tenía una relación con el Dios verdadero. Conocía su palabra, era profeta. Lo adoraba y aún así dormía en medio de la tormenta, estaba yendo en otra dirección, incluso contraria a la voluntad de Dios. Terrible, ¿verdad? Una persona cristiana que sea indiferente, como lo fue Jonás en esa tempestad, en esa temporada de su vida. Estaba huyendo de la voluntad de Dios. A todo lo que estaba, es como la iglesia, algunos de nosotros estamos huyendo de la responsabilidad que tenemos aquí en medio de lo que está pasando en el mundo. No tenemos que tener esa actitud negativa de Jonás, de dormir. Yo he escuchado personas que dicen, ya enviará el Señor a predicarle a mi hermano que está en Quito, ya enviará a Dios a predicar a la gente de mi familia. No, el Señor no va a enviar a nadie, usted tiene que ir a predicar. A usted le puso ahí para que predique. Yo veo a una mujer en mi espíritu en este momento y me está escuchando. Tiene una hermana, pero no vive en esa ciudad, pero usted se comunica por el celular. Háblele de Cristo, porque esta mujer conoce de Cristo. Tiene su hija le ha hablado, le ha dicho, mamá, predícales a mis tíos, predícale a esa tía en específico, predique, obedezca. Aunque usted diga, no, es mi hermana la más difícil, hágalo, no se duerma, no actuemos como Jonás, ¿no? Nosotros no podemos estar dormidos, huyendo de la voluntad de Dios en todo lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? En nuestra familia, en nuestro barrio, en nuestra iglesia, en nuestra ciudad o en nuestro país. No podemos estar dormidos mientras vemos lo que está pasando. Ahora usted dice, ¿qué podemos hacer, pastor? Ore. Empiece a orar, empiece a predicar de Jesús, envíe una palabra de ánimo, use las redes sociales, el celular. Amén. Ahora, yo le resumo entonces, ¿qué sucede ahorita? ¿Qué puedo hacer para no caer en esto de estar dormido, en un adormecimiento espiritual? O otra pregunta, ¿cómo puedo saber si yo incluso ahorita he estado dormido sin darme cuenta? Como le pasó a Jonás. Primero, quien no duerme como Jonás tiene una conciencia de la verdadera realidad, de las cosas espirituales. Entonces, si usted quiere saber si está dormido, pregúntese. ¿Estoy viviendo como que si esta tierra, esto lo que yo veo, esto que está alrededor va a ser para siempre? ¿O estoy viviendo sabiendo que hay un reino espiritual, que vamos a tener un reino diferente, con Jesús a la cabeza, que lo que vemos se va a acabar, pero vamos a entrar en un reino que es eterno? ¿Y usted está mirando eso? ¿Está viviendo en la verdadera realidad o se acostumbró a vivir en las cosas del mundo? Entonces, si usted se acostumbró a vivir en las cosas del mundo, puede ser que usted haya caído en un sueño espiritual, porque ya no está consciente de su realidad. Está dormido. Una persona que está dormida no sabe que está en la realidad, está dormido y a veces sueña incluso. Amén. Alguien que no tiene alma por ejemplo, alguien que no tiene alma de estar fantaseando. Algunos dicen, no, el cielo no existe, es una ficción. Igual el infierno, no es un cuento. Es una persona que está dormida. Pero una persona que está despierta en la verdadera realidad sabe cuál es el verdadero reino espiritual, que hay un cielo, un infierno, que hay ángeles, que estamos rodeados de una realidad espiritual. Estamos despiertos, así que despierte usted. Dígale a la persona que está a su lado, despierta, no te duermas. ¿Cómo puedo saber si yo no estoy dormido? Esta actitud de Jonás de estar dormido es destructivo, tiene un nombre, es una enfermedad espiritual. ¿Sabía usted? Se llama letargo en el cristiano, letargo del cristiano. Se llama pasividad espiritual o letargo espiritual. La Biblia dice que a Jonás le dijeron, ¿qué tienes, dormilón? No recuerdo en qué versículo, pero usted lo recuerda lo que acabamos de leer. Dice, ¿qué tienes, dormilón? Le dijeron los incrédulos, ¿qué tienes, dormilón? Él estaba pasivo ahí. Levántate y clama a tu Dios, le dice el capitán. Tal vez puede ser que si nuestros dioses no nos salvaron, el tuyo sí nos salve. Quizás tu Dios puede hacer algo. Entonces, no puedes tú tener esa actitud.
No puedes, no puedes. No puedes, no huyas más. Cuando estás huyendo de la voluntad de Dios, el diablo hará que te duermas. Así que despierta, despiértate tú que duermes. Amén. Y como último punto, ¿qué le pasa a una persona cuando huye de la voluntad de Dios? Puedes traer consecuencias negativas a otros. Puedes traer consecuencias a otros. No sé si usted ha escuchado, eso está en los versículos 7 y 8 del capítulo 1 de Jonás. ¿Cuántos de ustedes con la mano en el corazón hemos dicho alguna vez, es que es mi vida? Es mi vida, no me molesta. ¿Sabes? Los jóvenes, que es mi vida, no me digan nada. Alguna vez en un momento diremos, bueno, es mi vida y punto. No, no es así, no es su vida. Déjeme decirle, no es que es mi vida o déjeme vivir mi vida. No, 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 como dicen otros. Lo que tú y yo decidimos no solo me afecta a mí, ni a ti, sino a todas las personas que te rodean. Yo quisiera que esto te lo grabes muy bien. Toda decisión que yo tomo en mi vida no solo afecta a mi vida, sino de todas las personas que están a mi alrededor. Cercanas o no tan cercanas, sobre todo a tu familia. Si tu familia dice, no, mi tío vive en Europa. Igual, la decisión que tú tomas va a alcanzarle a esa persona. No sé si me hago entender, es un principio espiritual. Así que no digas, es mi vida. Igual, el que se va a morir soy yo, déjame nomás. Algunos dicen, déjame beber nomás, yo, el que se va a morir a la final soy yo. No, 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 esa decisión le va a afectar no solo a su salud, a su vida, sino alrededor de su familia. A todas las personas, incluido amigos, conocidos. Haga de cuenta, usted está subido en el barco, dice Jonás. Use su visión, imagínelo. Los marineros descubren que Jonás es la fuente del problema. Imagínense, ellos, a pesar de ser incrédulos, estaban bien. Pero llegó alguien que estaba huyendo de la voluntad de Dios, llegó alguien necio y ese barco se estaba partiendo. Y ellos miraron y dijeron, ¿por culpa de quién es esto? ¿De quién es esto? Por culpa de Jonás. Y echaron suertes y la conclusión fue, saquemos del barco a Jonás porque si no nos vamos a hundir. Que usted no sea el causante de que su familia esté atada. Que usted no sea el causante de que su familia se está partiendo como en este barco. Hay personas que dicen, no, yo no me meto, yo ahí estoy bien. Otros dicen, pero mira, pastor, yo estoy llorando, yo todo bien. Le digo, pero tal vez tu hermano, tu papá no se da cuenta con lo que está haciendo. Y por causa de él, así como la bendición puede venir por causa de uno, a veces las tormentas pueden venir por causa de uno también. Y decirle, ¿sabes qué? Como hicieron los marineros con Jonás, ¿qué pasó? Arrepiéntete, estás huyendo de la voluntad de Dios. ¿Por qué hiciste esto? Le dicen ellos. ¿Por qué lo hiciste? Y usted también puede decirle, ¿sabe qué, papá? ¿Sabes qué, hijo? ¿Sabes qué, hermano? ¿Por qué has hecho esto? No está bien. Cambia de actitud. Echemos a Jonás al mar. ¿Qué significa eso? Es algo espiritual. Echa la necedad fuera de la casa, echa la necedad fuera del negocio y vas a ver que las tormentas se van a calmar. Entonces, si usted huye de la voluntad de Dios, puede traer consecuencias negativas a otros. Amén. Yo le resumo, con esto termino. ¿Qué sucede cuando huimos de la voluntad de Dios? Primero, te apartas de su presencia. 2, nunca llegarás a donde realmente debes ir. 3, gastarás recursos en vano. 4, vivirás en medio de tormentas. 5, estarás adormecido o dormido espiritualmente. Y 6, puedes traer consecuencias negativas a otros. Entonces no hagamos esto. No lo hagamos. No hagamos esto. Y para terminar, ¿ok? No sé si tú sabías, me gustaría que las personas que me están escuchando, tomemos unos segunditos más y busques, pongas el significado de la palabra Jonás. Ponle, ¿qué significa la palabra Jonás? Vamos a tomarnos estos segundos. Googlea en tu teléfono, googlea ahí en la computadora, si estás abierto el teléfono y la computadora, abre el Google, el buscador, en cualquier buscador y pon significado de la palabra Jonás. Y te vas a impactar porque con esto voy a terminar. Mira, Jonás significa, tiene varios significados, pero significa paloma, así tal cual. La palabra Jonás, el nombre de este profeta significaba paloma. Y el Señor me decía, y con esto quiero terminar, nosotros, tú y yo, Neshama Ministerios, la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo en general alrededor del mundo, me decía, ustedes son la generación de Jonás, la generación de la paloma, la generación del Espíritu Santo, la generación que tiene el deber de mostrar el mover y el poder del Espíritu Santo y no de huir. Miren ustedes cuál era el propósito de Jonás, la paloma. Él era la generación del Espíritu Santo en su tiempo. Pero por su decisión necia terminó huyendo, haciendo lo contrario de mostrar el mover del Espíritu Santo. Entonces, Jonás
vemos aquí, ¿no es cierto?, lo que es estar en la voluntad de Dios y lo que es no estar en la voluntad de Dios. Jonás tuvo estos dos episodios. Cuando no estuvo en la voluntad de Dios, ya no fue la paloma, el mover del espíritu, era el necio, aquel que se apartó de la voluntad de Dios. Pero cuando él recapacitó, tal vez a la manera difícil, tuvo que comerlo el pez. ¿Y dónde creen ustedes? Lean todo el libro de Jonás. La mayoría de nosotros sabemos la historia. ¿Dónde creen ustedes que le vomitó el pez? En Nínive. En Nínive le vomitó. Es más, tuvo que llegar ahí, lo hizo de la manera difícil por su necedad. Y yo creo que con aliento a pescado ahí no ha de ser agradable estar bañado en vómito de pez, de ballena, no sé, de un pez grande. Entonces, que no nos suceda lo mismo, me decía el Señor. Dile a mi iglesia, que nosotros no seamos como Jonás, que éramos llamados a ser la generación del Espíritu, de mostrar el Espíritu Santo, su mover, su amor, su compasión, su corrección, y de huir. Entonces, que nosotros no actuemos como Jonás, que no seamos como en su época los Jonás, pero del lado contrario. Estamos en la misma condición de Jonás. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Nos parecemos a Jonás cuando ya entendió o cuando estaba cegado? ¿O vamos a hacer honor al verdadero significado del nombre Jonás, la paloma, el Espíritu de Dios en la tierra? Ahora, ¿cómo podemos ser libres de la tormenta? Tal vez ustedes estén diciendo, yo he tenido tormenta, siento que el negocio va a entrar en una tormenta, o está en una tormenta por todo lo que está viviendo. El mundo está en una tormenta, ¿se dan cuenta ustedes? ¿Cómo podemos ser libres de la tormenta? El mundo está pasando una, usted personalmente puede estar pasando una, pues teniendo un corazón sano. ¿Cómo es esto, pastor? Es decir, libre de resentimientos, de dudas, de miedo, de ira, de tristeza, de desánimo, de rebeldía. Para tener un corazón sano y libre, tenemos que echar al Jonás de nuestra vida. Cuando estamos con esa actitud equivocada, repito, tiene estos dos fines. Nuestra vida puede tener estos dos fines, el Jonás necio o el Jonás bendecido, el Jonás desobediente o el Jonás obediente. Ahora, si nosotros estamos en algunas áreas con tormentas, porque en esa área estamos desobedientes, ¿qué tenemos que hacer? Echar fuera al Jonás desobediente. Lo echaron al mar, dice la Biblia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es tu Jonás? Es mi pregunta. De parte de Dios para ti que me escuchas. ¿Cuál es tu Jonás? ¿Cuál es esa área en donde estás como Jonás, pero con la actitud rebelde? ¿Cuál es tu Jonás en donde tú estás pasando tormentas y parece que se está partiendo ese barco, esa barca? Bótalo al mar. Recuerda, así como representa el Espíritu Santo, si tú te alineas a su voluntad, puede representar tormentas si estás en desobediencia a Dios. Si no lo estás, si estás así en desobediencia o resentimiento, un corazón que huye, que no confronta, el área de tu vida que no esté quebrada, sometida, rendida a Dios, autoestimas bajas, no lo sé, miedo, es temor de lanzar eso fuera de nuestra vida. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, yo oro que hoy el Señor te haya hablado y votes esa actitud negativa y más bien tomes el verdadero llamado, como tenía el profeta Jonás, y seamos la generación del Espíritu Santo para nuestras vidas, para nuestra familia, nuestras casas, para nuestros trabajos y para nuestra provincia, nuestro país, para nuestra tierra. Amén. Nosotros no vamos a ser de aquellos que estamos dormidos mientras la tierra se está partiendo en medio de esta tormenta. Nosotros vamos a alinearnos a la voluntad de Dios y vamos a mostrarle al mundo la generación del mover del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre, yo te doy gracias. Señor, gracias porque en este momento tú nos hablas, pones el querer como el hacer. Señor, y en este momento decidimos echar fuera toda actitud equivocada, Señor, de nuestra vida. Señor, resentimientos, todo aquello que estorbe en nuestro corazón. Yo te pido, Señor, que haya las personas que me escuchan, tú pongas ese querer como el hacer para que puedan decidir, Señor, y perdonar si tienen que perdonar, puedan, Señor, tomar decisiones correctas, arrepentirse, Padre, en el nombre de Jesús, y saquen fuera todo lo que no debe estar en sus corazones. Yo te doy gracias porque tú pones tu mano, Señor, y hoy somos libres. Ahí donde usted está, diga, yo soy libre, Señor, yo saco de mi vida todo lo que estorba, toda ira, resentimiento, toda duda, todo desánimo, todo miedo. Yo no lo quiero más en mi vida, lo echo fuera en el nombre de Jesús.
Y te doy gracias porque tú me llenas con tu Santo Espíritu y me has dicho que yo fui Señor, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Es un gusto poder haber compartido con ustedes. Antes de terminar, vaya por su ofrenda. Vamos a preparar el lugar en donde nosotros estamos poniendo nuestras ofrendas, nuestros diezmos en este tiempo. Nos vamos a tomar unos segundos más para terminar uniéndonos en oración por nuestras ofrendas. Sea obediente. Amén. No se olviden, el mejor momento, el mejor tiempo para dar es en el tiempo de necesidad. Así que tome su ofrenda. ¿Qué quiere decir eso? Si usted necesita, dé más. Pero pastor, yo ahorita necesito más cosas. Por eso, dé más. Eso dice la palabra. Eso es el mejor tiempo de dar, es en el tiempo de necesidad. Tome su ofrenda. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Tome su ofrenda en su mano derecha. Dígale, Señor Jesús, te doy gracias porque yo sé que tú eres mi pastor y nada me faltará. Señor, en este momento yo traigo mi ofrenda delante de ti. Señor, en obediencia y en señal de adoración. Padre, que esta semilla sea abriendo puertas para mi provisión, para la de mi familia. Y sobre todo con esta semilla, Señor, quiero sellar tu palabra y pedirte que siempre me cuides para hacer tu voluntad. No solo yo, sino para toda mi familia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por habernos acompañado en este momento. Aquellas personas que nos escuchan por primera vez, hoy vamos a hacer algo distinto. Si alguien de ustedes nos escucha por primera vez, escríbanos. Si alguien que nos escucha por primera vez está al lado de alguien que le invitó, esa persona le va a llevar a hacer una oración para darle la bienvenida al reino de los cielos. Y nosotros vamos a estar pendientes de usted. Si usted está en otra ciudad, escríbanos, le vamos a llamar o nos vamos a poner en comunicación con usted para explicarle qué significa esta oración de la persona que es guiada a la salvación por primera vez al escuchar el mensaje, y nosotros seguiremos pastoreándole. Si usted no está en la ciudad de Quito y Tulcán, pues le guiaremos a una congregación de sana doctrina para que usted pueda seguir creciendo, siendo discipulado en esa congregación cuando se acabe este tiempo de cuarentena. Y si usted está en la ciudad de Quito y Tulcán, pues nos pueda visitar en nuestros templos, en nuestro ministerio, y de aquí en adelante pues le damos la bienvenida y forma parte ya de la hermandad en Cristo con nosotros. Vamos a seguir orando por su vida. Así que de aquí en adelante yo me despido. Vamos a seguir compartiendo de aquí los días sábados. Le invito para que el día de mañana se una a las 10 de la mañana al servicio en línea de la ciudad de Quito. Y me despido con ustedes. Una bendición poder haber compartido con ustedes. Que el Señor les bendiga. Amén.